Tic-tac 20. ¿Te has preguntado por qué a veces el dinero parece irse como agua entre las manos? La mayoría de personas trabaja duro, gana dinero, pero al fin de mes no tiene nada guardado. No es falta de esfuerzo, es falta de método. Hace casi un siglo, George S. Clason publicó El hombre más rico de Babilonia, un libro basado en parábolas antiguas que hoy sigue siendo una de las guías más claras sobre cómo manejar el dinero. Su secreto es que no habla de fórmulas complicadas, sino de pasos simples y universales para que cualquiera pueda aplicar. Hoy vamos a convertir esos pasos en claves prácticas para tu vida. Empezamos. Hijito, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntame, ¿qué tan bueno eres ahorrando? Malísimo. ¿Malo? Malísimo, hijito, malísimo. Yo, de a Malísimo. poco después de leer este libro, que les recomendamos, como digo, el libro se llama El hombre más rico de Babilonia, está hecho por George Samuel Clason, un libro súper bueno que en pocos capítulos te dice cosas claves específicas para ahorrar, ¿no? Para generar un porcentaje de dinero mensual y que al fin y al cabo te va a ayudar. Ya, pues, hijito, empecemos ahí con estas partecitas que sería: págate a ti mismo primero. Y el primer consejo es brutalmente simple. De todo lo que ganes, guarda al menos un 10% solo para ti. Es decir, antes de pagar cuentas, deudas o gustos, aparta tu ahorro. ¿Cómo aplicarlo? Si ganas $500, guarda $50. Si ganas 1,000, guarda 100. El monto no importa. Lo importante es la constancia. Ese dinero no se toca para emergencias comunes ni para caprichos. Es tu semilla de riqueza. Total. Algo muy práctico es abre una cuenta separada y programa que se transfiera automáticamente tu 10% el mismo día que recibes tu sueldo. Así evitas la tentación de gastarlo y así te guardas algo. Y algo, como digamos dentro del libro, es que en Babilonia muchos comerciantes guardaban cada décima parte de sus ventas en cofres que no podían abrir hasta que estuvieran llenos. Ese era una futura caja. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, nosotros no hacemos en lo absoluto, ¿no? No. Y que nadie nos enseña, ni los papás, ni nada. Por lo general siempre te Pero dicen tu papá creo ahorra. que sí. Sí, pero eso es lo que iba a decir. O sea, lo que hacen los papás es decirte ahorra, 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 pero no te dicen ni cuánto ni cómo. Entonces, sí hay un tema que nadie te habla de finanzas. Quizá por desconocimiento, quizá lo saben hacer a su manera, pero nadie te enseña Yo cómo creo hacer que desde, ni para qué. O sea, desde lograr una, digamos, ay, se me fue, acerca de se me fue la palabra, hijito, pero que te enseñe desde pequeño a ahorrar. O sea, ay, se me va la palabra, me puedo demorar en eso. Ya, sí. Entonces, por eso digo que a la final yo creo que sí es necesario que aquí haya un hábito, que nos generen ese hábito, pero nunca te dicen tampoco para qué. O sea, ¿por qué deberíamos de ahorrar? Solo te dicen ahorra, nada más. Hasta te crean cuentas en las cooperativas, ¿no? Te dicen la cuenta KIT, no sé qué, o la chiqui cuenta. Y empezabas a ahorrar, pero... O sea, a mí en mi caso nunca me dijeron para qué. Yo creo que fue últimamente, desde que estaba viviendo en Dominicana, que me puse a leer tanto y fue donde aprendí ese hábito, que le cogí el hábito de ahorrar. Esa es la palabra. Ajá. Enseñarnos hábitos desde pequeños de ahorro o de Exacto. cómo hacer, de cómo gastarlo. Porque Totalmente. creo que desde pequeños no tenemos ese hábito, loco. Ajá. Solo es gastar, porque como no tenemos ningún tipo de preocupación, y sorpresa, ya somos adultos. Claro. Y se jodió. Claro, y como adultos es peor. Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta esta parte de controlar los gastos. Por ejemplo, si ganas más, no sirve si gastas más de lo que ganas. El secreto está en vivir con menos de lo que produces. Y para eso es necesario hacer un presupuesto realista. Por ejemplo, el 70% de las necesidades puede irse dirigido a la vivienda, a la comida, al transporte. El 20% para ahorro e inversión. Y ese 10% que queda puede servir para gastos personales. Si te excedes en deseos, terminas quitándote a ti mismo la posibilidad de crecer. Por ejemplo, si gastas $5 al día en un café fuera, ¿no? Al mes son 150. En un año, poniéndole como un precio exagerado, ¿no? Porque si hay cafés que te cuestan $1, $3 y así. Hasta más. Ajá. Entonces, en un año, $1,800,
Ese dinero invertido al 8% anual durante 10 años serían más de $25,000. Claro que consiguiendo un sitio donde hay el tema del interés compuesto, ¿no? Ahora, también hay que tomar en cuenta que las tablillas babilónicas que te cuentan dentro del libro muestran que había registros de deudas por compras de lujo innecesarias, un problema tan antiguo como lo es actualmente. Entonces, cacha lo que vos dices, los gastos, y cuando haces un análisis de todo lo que has gastado, digamos, en un año, y dices, chuta, qué innecesario que fue esa vaina, y me podría haber ahorrado 5, como justo hablábamos en la primera parte, de coger 5 o a 10, dependiendo de tus gastos, como la recomendación, según el libro. Exacto. Pero ahí viene la reflexión. ¿Crees que reflexionamos después de este método de los gastos? Verás, o sea, una de las cosas que se sugiere y se recomienda es que cuando te leíste un libro, dependiendo si es que obviamente te ayuda y te gusta, ¿no? La primera vez que lo lees, por lo general uno empieza a subrayar. Yo soy de los que rayo y separo todito los por libros. Por último es tu libro, ¿no? Exactamente, o sea, a mí me gusta el libro físico. Y lo que es necesario hacer es no solo leerlo y quedarse con lo que leíste en ese momento, sino que siempre hay que estar revisándolo constantemente. Entonces, por ejemplo, este es uno de los libros cortos y que es necesario leerlo de vez en cuando, porque a veces también uno, es verdad, la emoción en ese momento, uno dice, wow, aprendí esto y lo voy a aplicar, pero al rato se te va, te olvidas. Y es como los coaches. Es como los coaches, que les invito a que vayan a escuchar acerca de los coaches. Exacto, y entonces te olvidas de esas cosas, y por eso sí creo que es necesario estar constantemente revisando, porque cuando empiezas a hacer un gasto y te olvidaste de lo que aprendiste, entonces vuelves a lo mismo que estaba al inicio y ya no estás aplicando nada. Pero ahí viene lo chévere, que haz que el dinero trabaje para ti, loco. Que ahorrar es el primer paso, pero dejar el dinero guardado no lo multiplica. Debe producir interés o ganancias. El oro ocioso, pierde valor. ¿Cómo puedes aplicarlo? Busca inversiones seguras y comprensibles, depósitos a plazos, fondos de inversión, un pequeño emprendimiento o incluso educación que aumente tu valor como profesional, lo que te está pasando a ti. Sí. Lo más práctico es que si inviertes 1,000 al 10% anual, en 10 años tendrás 2,593, gracias al interés compuesto. Si en lugar de gastar ese dinero lo dejas de producir, tu esclavo dorado trabaja para ti día y noche. En Babilonia se decía, el oro trabaja para su dueño, pero huye del que no lo sabe cuidar. Totalmente, siempre dicen, ¿no? La gente suele decir, el dinero atrae dinero, más dinero. Entonces, pero creo que sí hay que ser muy consciente, saber cómo manejar el dinero. Hasta cierto punto uno sí llega al punto de que te gastas demasiado. Yo soy muy de comprarme cosas, me gusta tener cierto tipo de cosas, no tengo muchas, pero esas cositas que me compro sí cuestan. Entonces, y a veces te pones a pensar, digo, a ver, ¿qué utilidad me está dando realmente ese elemento que me acabo de comprar? Por ejemplo, por ejemplo, todo lo que hay aquí. Claro, o sea, ya como colección está bien, de acuerdo, se entiende. Pero si hay cositas que a veces uno se gasta y dice, miércoles, pero vos sí gastas en educación, ¿no? Sí, y es algo que te ha inculcado bastante tu papá. Sí, esa parte sí, pero siempre y cuando ese tema de la educación esté aplicada a la educación. Porque, por ejemplo, ahora mismo como docente me sirve. Pero, por ejemplo, porque, a ver, en el tema de la educación también te exigen a gastar un porcentaje de dinero en el tema de lo que es artículos científicos, que eso es algo que debería la gente hacer si es que le gusta el tema docencia, para ser parte del cuerpo docente de una universidad, porque todas las universidades te exigen ya. Pero un artículo puede costar como $250, como puede llegar a costar $4,000 o más. Entonces es mucho dinero. A veces lo hacemos entre varias personas y entre estas personas pues gastamos un porcentaje de dinero. Por ejemplo, en este año que yo llevo, la inversión mía se ha sido de casi $2,000 a $3,000 solo en temas de artículos científicos. Porque me tocó hacer, por ejemplo, 9 artículos. En este semestre me tocó hacer 9 artículos y cada uno se ha tenido un gasto de unos $250, $300, $400 por artículo. Entonces, es un dinero que, bien o mal, te sirve siempre y cuando estés trabajando para la misma área.
Claro. Ahora, si yo salgo de ahí, de la universidad, y no continúo, o sea, eso ya deja de ser una inversión y para mí es un gasto. Ajá, entonces también tiene su tema, ¿no? Es bastante complejo. Claro. Y ahora, hijito, cuéntanos un poco cómo protegeríamos el dinero de pérdidas. Entonces, por ejemplo, en este caso, pregunta a alguien con experiencia, ¿sí? Hay que investigar cómo gana dinero esa inversión. Calcula qué puedes perder. Si no lo entiendes en 5 minutos, no pongas tu dinero ahí. Porque también hay que saber, o sea, hay que empaparse mucho del tema. Por ejemplo, algo que en un tiempo yo estuve haciendo fue esto de trading. Y también es complicadísimo, es súper complicado. Me leí libros por montones de eso y sin embargo, o sea, aún no llego a descubrir cómo se realiza realmente esta parte del trading. Sí, es ¿no? difícil. Es muy difícil de entender. Entonces, ahora un ejemplo práctico para esto es si un amigo te promete duplicar tu dinero en un mes con un nuevo negocio digital sobre todo, ¿no? Recuerda la regla babilónica. La riqueza rápida es el engaño más antiguo de la humanidad. Ahora, los sabios de Babilonia insistían en que incluso los préstamos se hacían solo a personas que podían pagar y con garantías reales, no con promesas. Increíble, loco. Sí. O sea, sí, justo lo que acabas de mencionar. Hay que saber dónde invertirle el dinero. Bueno, justo también en educación y también dónde lo vas a meter, ¿no? Ajá. Pero haz de tu casa una inversión, loco. En Babilonia, tener tierra o casa era sinónimo de estabilidad. Hoy en principio es lo mismo, es el mismo. Dejar de pagar siempre a otros y empezar a construir tu propio patrimonio. No se trata de comprar una mansión, sino planear un hogar que te genere seguridad y ahorros a largo plazo. Incluso un terreno pequeño, un departamento o sencillo puede ser el inicio de tu patrimonio. Hay como un paréntesis. ¿Cachas? No sé si sea aquí en Ecuador o en todas las partes del mundo, que tienes tu terreno y eso engorda. Pusiste la casa y ya no engorda. Por lo general, ¿sí? Entonces, coméntenos en la parte si gente que nos ve de afuera le pasa eso, porque a veces dice uno, prefiero tener terreno antes de construir para ver qué pasa y lógicamente va a engordarse. Sí. O sea, sirve, porque por ejemplo en mi caso mismo, ¿no? Tú sabes que yo tengo el terreno aquí cerca. Ajá, correcto. Y bueno, ese se compró hace un tiempo y el valor triplicó o cuadruplicó. Entonces, sí funciona. Cuando es terreno, funciona, obviamente por la plusvalía y todo. Ajá. Ahora, en casa sí es mucho más complejo por el tema también de gasto que le metiste o la inversión, ¿no? Porque es un gasto. En tema de acabados y todo lo demás. Cuando es negocio, loco, te venden casas bien malitas. Y cajas de fósforo, quise decir. La gente también lo dice así, loco. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte también. Y verás, y en Babilonia quien poseía tierras tenía voz en el mercado y respeto en la sociedad, porque era visto como alguien que pensaba en el futuro. Comenten, ¿qué creen ustedes? ¿Es mejor tener el terreno ahí esperando o la parte de ya su casita y todo eso? Sí. Entonces, sí es difícil. Que nos comenten. Es difícil, pero también yo creo que como venimos hablando del ahorro, si los papás sobre todo, no digo, si es que saben cómo se hace, expliquen a los hijos y que ese ahorro que hacen que ellos tengan ahora mismo en su edad pronta les permita adquirir quizá a cierta edad un bien, un patrimonio, para que más adelante les rinda frutos, ¿no? Entonces, que el dinero se produzca, o sea, se reproduzca en este caso. Ahora, también hay que asegurar tu futuro y el de tu familia. Hay que tomar en cuenta que la verdadera riqueza no es solo lo que tienes hoy, sino lo que dejas asegurado para mañana. El ahorro para la vejez y los fondos para emergencias son imprescindibles y vamos a ver cómo se aplica. Es necesario tener un fondo de emergencia equivalente de 3 a 6 meses de gastos básicos. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo... ¿Qué nos pasó en la pandemia? ¿No? Exacto. Por ejemplo, ese es un ejemplo claro. Más claro. Pero también cuando te despiden,
por lo general uno no tiene ese dinero para cubrirte de 3 a 6 meses, hasta 7. Te dicen en varios libros o en otros libros te dicen hasta 7 meses, cúbrete hasta 7 meses con lo mismo que tú tienes de salario de lo que estás ganando ahí, o al menos que te cubra el porcentaje de vida que tú necesitas, ¿no? Pero no lo hacemos. Nadie nos enseñó a nosotros eso. Nadie nos explicó que teníamos que tener un porcentaje guardado para casos de emergencia. Este mismo fondo de emergencia te puede servir porque, por ejemplo, a veces uno tiene los vehículos y te pasó alguna tontería, que se dañó el carro, y ¿qué haces? Acudes a la tarjeta de crédito. Como ya tenías una deuda encima, gastaste de la tarjeta, te hundes más todavía y te pasa algunas otras cosas más, que se te enfermó por ahí alguien, vuelves a explotar la tarjeta y esa tarjeta está reventando, pero de dinero estás peor. O sea, no, es que no tienes un ingreso. Exactamente. Pues, en esa parte. Entonces sí hay que tener claro que hay que tener un fondo de emergencia para cualquier emergencia, valga la redundancia. Ahora, también hay que asegurarse en el tema de salud, vida y vivienda, porque vuelvo y repito, en el caso del vehículo puede pasar lo mismo con la persona y con la casa, que sí es un lío. O sea, siempre va a aparecer alguna cosa en la que tienes que gastar tu dinero. También hay que pensar en un retiro desde ya, aunque sea poco, hay que empezar. En este caso, por ejemplo, nuestro país, Ecuador, lo que hace, nosotros tenemos pues de la jubilación, ¿no? Que hacemos un aporte mensual. Y bien o mal en un futuro, pues dependiendo de los 5 mejores años que uno haya aportado, pues eso es el mismo de lo que toman para hacer el cálculo y darte para tener una vejez digna, como se decir. Ajá, supuestamente. Entonces sí hay que pensar bastante en el tema de futuro. Ahora, si ahorras $100 al mes durante 20 años en un plan de inversión al 8% anual, que ya existen ahora unas cuantas empresas que se dedican a dar este tema del fondo de inversión con interés compuesto. Averigüen en internet, porque si hay unas cuantas, no voy a decir nombres para no comprometernos nosotros, pero existen actualmente. Entonces tendrás alrededor de, en ese plan, ¿no?, anual del 8%, tendrás un porcentaje más o menos de $59,000. Eso sí, hay que averiguar bien cómo funcionan, porque en algunos de los casos, si te dicen ingresa tu dinero, ponlo a funcionar, que es como te hablan, pero sí tienen ciertas cláusulas. Y en este caso, por ejemplo, alguna vez se acercaron a donde mí y lo que me dijeron fue, tú tienes que aportar, pero si dejas de aportar un mes, se acaba la secuencia. Entonces es como que, se corta, y no es como, o sea, algo que no entendí bien, pero no estoy seguro. ¿Cómo se llama esta empresa? BMI se llama. BMI, sí. Entonces, esa es una. De ahí hay otras que entiendo que son mucho mejores, pero sí hay que leer muy clara la letra pequeña. Porque por si acaso. Entonces, en Babilonia se enseñaba a heredar no solo bienes, sino también principios financieros. Y eso es algo que, vuelvo y repito, hacemos. Esa es la palabra. Principios financieros. Totalmente. Loco. Porque la estabilidad familiar, pues, dependía de ello. Sí, entonces ahí está un poquito de esta parte, y lo que sería bueno es que la riqueza no es un secreto oculto, ni fórmula mágica, es disciplina y sentido común. Babilonia fue la ciudad más rica de su tiempo porque sus ciudadanos entendieron que el dinero debe obedecer reglas claras. Así es. Si aplicas estos pasos, pagarte primero, controlar tus gastos, invertir, proteger tu dinero, tener tu casa y asegurar tu futuro, estarás construyendo no solo riqueza, sino libertad. Totalmente de acuerdo. Entonces, sí se les invita a todo el público, léanse, es un libro súper básico. Y dijiste que es básico y es cortito. 2 días, o sea, dijiste, ¿no? En 2 días sentado te mandas todo el libro. Totalmente. Es mucho. Ahora sí, si duras un poco más, pues quizá en una semana leyendo de a poquito cada capítulo, si no me equivoco, son 10 capítulos cortos y súper buenos. Así que les invitamos, y con estos consejos de hace miles de años que siguen vigentes hoy, terminamos el tema de hoy, que fue el hombre más rico de Babilonia. Espero que les haya gustado, pues, y nos vemos en una próxima. Gracias, hijito. Ahí nos vemos. Qué gusto. Hasta la próxima. Bye bye. Adiós.